nombre es Javier Molina, de astrocity.es. Hoy voy a hablar sobre vocabulario para novatos, es decir, aquellos conceptos sobre telescopios que realmente no estamos empleando con propiedad, y es importante. Por ejemplo, cuando me llaman a la tienda y me dicen quiero una lente, quiero un objetivo, en realidad se llaman oculares. Entonces vamos a intentar todos utilizar el mismo vocabulario desde el principio, y también para cuando leáis sobre un telescopio, leáis sobre las funcionalidades de este o veáis cualquier otro vídeo de nuestro canal, lo tengáis todo mucho más claro. Así que vamos uno a uno aclarando conceptos básicos sobre telescopios. El primer concepto es la distancia focal. La distancia focal es la distancia que recorre la luz desde que entra en el telescopio hasta que nosotros hacemos foco. Es decir, en un telescopio siempre vamos a ver dos números. En la pegatinita que veis en el propio telescopio, en el tubo, pone por ejemplo 200.000, un newton de 200.000. 200 es el diámetro del espejo y 1000 es la distancia focal. Es decir, la luz desde que entra al telescopio hasta que hemos hecho foco recorre 1 metro. La siguiente variable importante es la apertura, el diámetro de la óptica del telescopio, ya que por un lado para planetaria el máximo aumento del telescopio es el doble de su diámetro, con lo cual imaginaros la importancia del diámetro. Y luego la apertura también es significativa, porque a mayor apertura más iluminados vamos a ver los objetos de cielo profundo, nebulosas, galaxias y cúmulos globulares. Es importante que conozcamos también la relación focal. Veréis en vuestro telescopio que pone F5, F4, F13. Esa relación focal sale de dividir la distancia focal del telescopio entre la apertura del telescopio. Por ejemplo, en un newton de 200 de apertura y 1000 de distancia focal, pues 1000 entre 200, F5. Esto, cuando ponemos un ocular y vamos a hacer visual, no es tan importante la relación focal de nuestro telescopio, porque dependiendo del ocular que pongamos podemos ir a bajo aumento, a alto aumento y regularlo utilizando oculares de diferentes focales. Pero sí es muy importante cuando hacemos astrofotografía, porque si ponemos la cámara en un F5 tenemos mucha más luz que si ponemos la cámara en un F13. Vamos a hablar siempre en general, ¿no? Pero vamos a utilizar aparatos de F4, F3 a F6 para fotografía de cielo profundo. Vamos a utilizar aparatos de relación focal 8 para arriba, idealmente 10, 13 para fotografía planetaria. Pero bueno, a priori, cuando veáis F3, F5, F13 es la relación focal de nuestro tubo. Vamos a ir poco a poco ahora detallando los nombres de las partes del telescopio y también de los accesorios. Lo primero, por supuesto, que vamos a hablar es de los oculares, no de objetivos, no de lentes, siempre son oculares. El ocular siempre lleva un número, por ejemplo, un 7 milímetros, es la distancia focal del ocular, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos un telescopio con distancia focal de, por ejemplo, de 1000, y le ponemos un ocular de distancia focal de 7 milímetros, 1000 dividido entre 7, 70 aumentos, ¿vale? Entonces es muy importante que sepamos a los aumentos que vamos dependiendo del ocular que pongamos en nuestro telescopio. Es muy importante también entender el concepto de buscador. Nuestro tubo óptico tiene un mini telescopio en paralelo. Algunos son de punto rojo, simplemente cuando miramos por él vemos un puntito rojo, y otros son con aumentos, por ejemplo 8×50. Un buscador de 8×50 nos está dando dos datos: 8 que son los aumentos y 50 que es la apertura de la lente del buscador, ¿de acuerdo? Entonces, un buscador de punto rojo no tiene aumentos, un buscador de 8×50 tiene 8 aumentos, de 9×50 tiene 9 aumentos, etc. ¿Cuándo utilizamos un buscador de punto rojo? Pues cuando somos novatos, porque es mucho más fácil localizar un objeto en el cielo dejándolo en el centro que no yendo a ciertos aumentos. Aunque son más profesionales siempre los instrumentos ópticos, los buscadores ópticos. ¿Qué es un buscador? Pues al fin y al cabo una asistencia de localización. Como el rifle de una escopeta, nosotros utilizamos el buscador cuando lo hemos centrado, que tenéis un vídeo en el canal de cómo centrarlo y cómo alinearlo. Nosotros utilizamos el buscador para localizar un objeto, y cuando ya lo vemos en el buscador, entonces sabemos que está en nuestro ocular. Nunca iríamos a buscar en el cielo un objeto directamente con el ocular, porque estamos a demasiados aumentos y no lo buscaríamos. Con lo cual un buscador es una asistencia de localización de objetos. Es fundamental entender en general también las partes de un telescopio. Vamos de abajo arriba. Primero tenemos el trípode, que puede ser de aluminio o de acero. Luego tenemos la montura, que es la parte que está entre el trípode y el tubo.
tenemos monturas altazimutales, que el movimiento es arriba-abajo, derecha-izquierda, o monturas ecuatoriales, que tienen eje de declinación y eje de ascensión recta. Y luego tenemos el tubo óptico, ¿de acuerdo? Básicamente esto es lo fundamental, que cuando hablemos de montura sepamos qué parte del telescopio es. También hay veces que cuando hablamos de montura hablamos del conjunto trípode-montura, eso también tenerlo en cuenta. Y luego en las monturas tenemos monturas manuales y monturas computerizadas, y monturas motorizadas también, es decir, la manual tenemos que nosotros ir a localizar el objeto, motorizadas nosotros vamos a localizar el objeto y luego le damos al seguimiento a la velocidad adecuada y lo sigue, y luego tenemos sistemas go-to, ir a, es decir, cuando hemos metido una serie de parámetros le decimos directamente que queremos buscar, por ejemplo, la nebulosa Orión M42, y directamente se va a la nebulosa Orión y cuando la ha encontrado la sigue a la velocidad adecuada. Tiene diferentes velocidades y directamente lo interpreta. Entonces, trípode, montura y tubo óptico. Otra parte muy importante del telescopio son los enfocadores. En reflectores Newton y Dobson y los refractores, por ejemplo, son dos ruedecitas laterales que tenemos que nos permiten ir hacia dentro del telescopio o hacia afuera. Los hay Crafoord y los hay de cremallera, por ejemplo, son los más comunes. También los hay Crafoord Dual Speed. La diferencia es la calidad de ellos. El de cremallera es más sencillo, el Crafoord es mejor, más fino y no pega ningún tipo de saltito ni nada. Y luego tenemos los Dual Speed, los Crafoord Dual Speed. Estos van 10 veces más lento o 11 veces más lento el pomo micrométrico y a alto aumento no vibran. Y aparte suelen ser de perfil bajo. ¿Qué significa esto? Pues que si ponemos una hipotética cámara directamente al enfocador, quedan más cerca del tubo, con lo cual eliminamos los típicos problemas de enfoque, porque hay tubos con enfocador de cremallera que la cámara queda muy lejos y no llega a enfocar y no tenemos manera de acercar la cámara más, ¿vale? Pero así a priori el enfocador en Newton y en refractores son esas ruedecitas laterales que van hacia adelante y atrás, y en catadiópticos es un pomo que hay al lado del portaocular, hay un pequeño pomo que giramos a derecha e izquierda, desplazamos el espejo primario para conseguir un punto de foco correcto. Otra parte importante de un telescopio es el parasol. No todos los telescopios llevan parasoles, por ejemplo los reflectores Newton y Dobson no llevan parasol. Sin embargo, los refractores ya lo llevan incluido, es una extensión para proteger la lente del refractor para que no condense, no le dé la luz residual lateral, etc. Y luego podemos comprar parasoles que se ponen alrededor como extensión del final del tubo en catadriópticos, en Maksutov, en Smith-Cassegrain, etc. ¿Por qué los utilizamos? Porque son tubos cerrados con una lámina que lo cierra. Los Smith-Cassegrain, la lámina es recta, los Maksutov, la lámina es curva, pero en cualquier caso le ponemos un parasol que se vende aparte para que no nos condense la lámina, porque si no, en cuanto hay un 80% o así de humedad, la lámina inmediatamente se nos va a condensar y vamos a perder la sesión de observación. Con lo cual le ponemos un parasol para evitar dicha condensación y para evitar cualquier luz o reflejo que pudiera venir de una farola, etcétera, etcétera. Entonces un parasol puede tenerlo incluido como los refractores o podemos necesitar comprarlo para catadriópticos. Dentro de una montura ecuatorial tenemos diversas partes que entender. Lo primero es los ejes de ascensión recta y de declinación en una montura ecuatorial y los ejes de altura y de azimut en una montura altazimutal. En la montura ecuatorial tenemos dos palancas negras que habréis visto si la tenéis, que se llaman embragues. Nos permiten bloquear los ejes o abrir los ejes. Por supuesto, cuando vamos a contrapesar una montura ecuatorial tenemos que abrirlos para ver de dónde pesa más, y cuando vamos a utilizar un telescopio con montura ecuatorial cerramos los embragues y entonces ya nos vamos con los motores a cualquier parte. Y si es manual, abrimos los embragues para localizar el objeto, cerramos los embragues y con los mandos de movimiento lento, otro concepto importante, esas pértigas son mandos de movimiento lento, vamos a seguir un objeto de manera lenta y precisa. Vamos a diferenciar una cosa que suele generar bastante confusión, que es el portaocular, el enfocador y el visual back. El portaocular directamente es para albergar un ocular, lo apretamos y fijamos un ocular. Tenemos un visual back, que es una pieza que se le rosca o que se le pone al telescopio para generar la distancia necesaria para luego ponerle otras piezas, como pueda ser una diagonal, para poder llegar a foco. Es decir, es una extensión del tubo
para luego poner accesorios de manera adecuada para llegar a un punto de foco. Y el enfocador es simplemente el accesorio que nos permite movernos hacia un lado o hacia otro para conseguir el foco adecuado dependiendo del tipo de objeto que estemos observando en ese momento. Hablemos ahora de las medidas de las piezas de los telescopios o de los portaoculares. Tenemos tres medidas. Tenemos 0,96 pulgadas, que son aquellos oculares, filtros, etcétera, que se utilizaban en el pasado. Son telescopios ya muy antiguos. Tienen que tener más de 15 años para utilizar esta medida antigua. Y los telescopios modernos utilizan 1,25 y 2 pulgadas, 31,7 milímetros y 50,8 milímetros respectivamente. Todos los telescopios modernos aceptan todos la medida de 1,25 y algunos de ellos también 2 pulgadas. 2 pulgadas nos puede venir bien pues para poner oculares de mayor diámetro de óptica para tener mayores sensaciones de amplitud cuando observamos cielo profundo, y 2 pulgadas utilizamos también, si nos lo permite nuestro telescopio, para hacer fotografía, por ejemplo, con réflex, porque ponemos nuestra anilla T al cuerpo de la réflex, un adaptador T2 a 2 pulgadas y entramos a 2 pulgadas para evitar el viñeteo que se produciría si estrecháramos a 1,25, ¿vale? Bueno, estas son cosas un poquito más complicadas. Resumiendo, 0,96 pulgadas, telescopios que ya no existen o excesivamente antiguos y además no lo vamos a ver demasiado bien. Tenemos además adaptadores para pasarlo a 1,25. 1,25, medida estándar habitual ahora mismo, 31,7 milímetros y 2 pulgadas, 50,8 milímetros, que lo vamos a utilizar para ver cielo profundo con grandes oculares en aquellos telescopios que nos permitan tener esta medida. Este ha sido un video tutorial de astrocity.es. En él hemos querido enseñar los conceptos básicos sobre telescopios, accesorios y el uso de este. Por supuesto es el primero de varios, porque hay muchísimos conceptos que clarificar y muchos nombres que aprender para que el resto de los vídeos sean más fáciles de procesar. Así que espero que os haya servido y que nos sigáis en el próximo vídeo del canal de astrocity.es.